Padre, como siempre, reconociéndonos necesitados y dependientes solo de ti, Señor. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo pueda venir, Señor, en esta tarde y traernos tu palabra, Señor. Padre, yo me hago a un lado, no queriendo, Señor, estorbar, Señor, aquello que tú tengas para tu pueblo, Señor. Padre, ellos han venido quizá de lejos, de cerca, yo no sé, Señor, pero cada uno de ellos ha hecho un esfuerzo, Señor, para poder estar aquí, Señor. Yo creo que lo mínimo, Dios, que ellos merecen es que tú hables tu palabra a nuestros corazones, Señor, no por razón del que hablas, sino por razón de tu Espíritu Santo y de tu promesa, Señor. Te pido, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos asistas, Señor, que tu presencia, la cual ya está aquí, pueda venir, Señor Jesús, y tomar tu propia palabra, Señor, y revelarla a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como el pastor ya lo anunció, me acompaña en esta ocasión mi esposa, dos de mis hijos. Regularmente es en temporada de vacaciones cuando yo aprovecho y salgo, bueno, depende si es aquí en el país, ¿verdad? Si es en otro país más lejos, ya no es posible de salir con ellos. Nuestro hijo mayor se quedó allá en México porque él va a la universidad y las vacaciones de él ya no coinciden con las de mis dos hijos menores, pero bueno, me da gusto el que también me hayan acompañado en esta ocasión. Vamos a ir rápidamente a la palabra, al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 17. Solamente vamos a tomar un versículo de la palabra del Señor. Voy a hablar un tema, algo muy sencillo, que yo espero que nos ayude a todos. Apocalipsis 2:17. Esta es la recompensa a los creyentes de la edad de Pérgamo. Aunque el hermano Branham dijo que cada una de estas 7 edades de la iglesia se van empalmando hasta que en esta edad, en la última edad en la cual estamos viviendo, tenemos sin duda alguna muchas de las características que tiene cada una de las edades. Pero yo quiero en esta tarde tomar solamente el versículo 17, donde dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y aquí es, en la última parte del versículo es donde yo quiero hacer énfasis. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca, o en la piedrecita, un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos una vez más. Señor, te pedimos que tú agregues tus bendiciones a la lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos, asístenos, Señor, para poder hablarla en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Mire, creo que esta porción de la Biblia no es complicada para entenderla, aunque, bueno, se necesitaba la revelación para saber realmente de qué se trata. Y nos está hablando acerca de que Dios promete un cambio de nombre a cada uno de nosotros. Al que venciere, yo le daré una piedrecita, y en esa piedrecita hay un nombre escrito, pero es un nombre nuevo. Regularmente la mayoría de nosotros, como en mi caso, que venimos del catolicismo, nuestros padres, bueno, hoy en día no es tan común eso, vieron el calendario en algo que se llama el santoral, y ahí buscaron a ver cómo se llamaba fulano o el bebé, y a partir de ahí le pusieron el nombre. Bueno, a mí me alegra que no me hayan puesto el nombre que traía ahí, y no le voy a decir cuál es porque no me voy a dar un tiro en el pie, pero bueno, a muchos de nosotros, quizá los que nacieron en un lugar cristiano, les pusieron un nombre bíblico, y eso está bien. Mire, el hermano Brennan, cuando él habla del mismo, él dice que él venía de un lugar católico, ellos eran irlandeses. Y dice que toda su ascendencia, ellos eran católicos. Y a mí me llama la atención el nombre que sus padres le pusieron. Ahora, yo creo que en cada cosa era Dios en el asunto. ¿Por qué? Mire, yo no sé si usted ha notado la fecha en que nació el hermano Brennan, y en el calendario de nosotros, como latinos, que trae el santoral, si usted busca la fecha en que él nació, es el día de San Guillermo. Y William, ese es el equivalente en español. Yo no sé, ahora, bueno, sus padres eran católicos,
Pero sabe una cosa, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, Aleluya. sino que Él se agrada de todo aquel que obra justicia. Él tenía sus manos en el asunto, de tal manera que cuando ellos decidieron ponerle el nombre de William, yo no creo que fue solamente un asunto de una ocurrencia. Eso fue una inspiración que recibieron de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ese nombre, en una ocasión, el profeta de Dios venía de Canadá, él muy desanimado, porque venía precisamente a Tucson, porque la gente ya no quería su mensaje. Y Dios desde antes de la fundación del mundo, ¡aleluya! cuando hizo esta tierra, Dígame. Él hizo estas montañas que están aquí alrededor, ¡Gloria a Dios! pero Él hizo una montaña especial. Amén. Nosotros no sabíamos eso. Y en una ocasión, él viniendo de Canadá, me Aleluya. dijo, ¿qué tienes a tu mano izquierda? Bueno, es una montaña. Montañas hay muchas. Digo, sí, pero ten en cuenta cuántos picos tiene. 1, 3, 4, 5, 6, 7. El hermano Branham dice que Dios le dijo, allí está escrito tu nombre. ¡Aleluya! El primer nombre, el nombre del medio y el apellido. Ahí, en aquella montaña. Así es, hermano. Pero yo creo que esto usted lo sabe, que el apellido de Charles Branham originalmente no era Branham con una H en medio. No, era bravo. Era así sin la H. El profeta dice en la historia de su vida que cuando su papá tuvo aquella reyerta en aquel hogar y que él hirió a aquella persona, él tuvo que salir huyendo. Pero antes de salir, él pasó rápidamente con su esposa y le dijo, mira, yo me voy, no sé a dónde voy, pero cuando yo regrese, o no cuando yo regrese, de allá donde yo esté, yo te voy a escribir con otro apellido. ¿Es verdad? Aleluya. Ahora hoy en día eso no funcionaría, desde luego. Pero estamos hablando de principios del siglo XX. Y entonces él, por alguna inspiración que recibió, Dígame. porque tuvo que haber sido eso, no le cambió otra letra, sino que no le quitó una letra, sino que le agregó una letra H. Aleluya. Ahora, el asunto es que Dios, ¿con qué nombre lo conoció a él? Si el nombre del padre de él era Branham sin una H. El hermano Branham, mire, aquí tengo el extracto, quizá no lo voy a leer porque es demasiado largo. Dice que en una ocasión estaba, creo que en Santa Rosa, California. Entonces él estaba ministrando la fila de oración y ahí venía paciente enfermo tras enfermo, y entonces había una persona ahí inquieta. Cuando los ujieres se acercaron para preguntarle, pensaron que la mujer tenía una enfermedad y que necesitaba una oración rápida. Cuando le pregunta, caballero, ¿qué es lo que usted desea? ¿Por qué está tan inquieto? ¿Está enfermo? Dijo, no estoy enfermo. Entonces, ¿por qué está? Dijo, mire, yo solamente quiero saber cómo se apellida esa persona que está orando por los enfermos. Aleluya. Yo no sé si usted lee esa historia. Y entonces, cuando se acerca al profeta, y entonces dice, yo tan solo deseaba saber cómo se deletrea su apellido. El hombre quería que el profeta de Dios le deletreara letra por letra cómo se apellidaba. Cuando el hermano Branham le dice Branham, el hombre saca de su bolsillo un papel amarillento, un trozo de papel, y lo compara con aquello que le dijo. Su esposa, que estaba en la congregación, le dijo, madre, este es el mismo. ¿Cuál mismo? Y él dijo que en 1915 ellos estaban en las asambleas de Dios. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo habló en lenguas y dijo, y será que en los últimos días yo enviaré a William Branham a la cuando él tenía esa enfermedad. ¡Gloria a Dios! Dígame. Entonces, ese era el nombre. Mire, era cuando él todavía tenía su apellido original, cuando todavía no tenía la H, pero Dios lo había conocido con su verdadero nombre. Amén. Porque cada una de esas cosas tiene un significado. Dígame. Usted seguramente ha leído o ha escuchado muchos de los sermones del hermano Branham, y a partir básicamente de 1964 él habla de Abraham. Amén. Cuando Abraham se paró y Sara estaba en la tienda detrás de él. Dígame. Y entonces él dijo, nunca en la historia del cristianismo había habido una persona que su nombre terminara en HAN. ¿Usted ha leído eso?
Cierto, hermano. Y él dice, Billy Aleluya. Graham, dijo, pero Billy Graham solamente tiene 6 letras. Pero mire, aquí está lo maravilloso de Dios. No solamente fue Billy Graham. Hubo otros 2 evangelistas, uno de ellos se llama Charles Fox Spurgeon. Él era, le dicen el padre de Pentecostés. Este hombre, este es el apellido, solamente lo voy a escribir el apellido. El hermano Branham nunca lo mencionó, pero si usted ve la historia, eso está allí. Amén. Hubo otro contemporáneo de él, que su apellido era Durham. Wow. Eso, el hermano Branham, Aleluya. en toda la historia del cristianismo, solamente hasta ese tiempo hubo, y él solamente menciona a Billy Graham. Sí, amén. Pero si usted estudia la historia del pentecostalismo, hubo estos 2 también. No es ser extraño que en un solo siglo haya habido 3 personajes. Ahora estos no son nadie. Dentro del cristianismo son plenamente conocidos Sí, por amén. esta terminación. Pero si usted cuenta las letras, siguen siendo 6 letras. Sí, amén. Oh, Aleluya. pero mire, el profeta nos dice, esto es tremendo, hermano. Aleluya. Que cada vez que sucede algo importante hay un cambio de nombre. Voy a leer la primera cita en el primer sello, párrafo 276. Dice, fíjese, cada vez que hay una victoria o que algo significativo sucede, un nombre es cambiado. Amén. Y al primero que nos lleva es Abraham. Esta verdad está probada por la Biblia. Veamos a Abraham. Miren, Génesis 17 del 1 al 5 dice, y siendo Abraham, aquí todavía no era Abraham, aquí era Abraham, y siendo Abraham de 99 años, le apareció Jehová. Note esto. El nombre de Abraham, sin la H, significa padre excelso, padre alto. Usted sabe, una persona importante. El hermano Branham dice que Abraham venía de Babilonia. Él venía de toda la idolatría. Amén. Los padres de Abraham, usted sabe, hay muchos nombres, que Nacor, que Taré, los familiares, que los familiares de Abraham. Pero los padres de Abraham le pusieron ese nombre por alguna clase de inspiración que ellos recibieron. Amén. Abraham no sabía lo que el destino le deparaba. El profeta dice, él se casó con Sara, siendo ella de 16, 17 años, él era 10 años mayor, tenía 26, 27. Quizá como cualquier pareja, se casaron y esperaban que quizá en el transcurso del siguiente año iban a tener su primer hijo. Pero pasa el primer año, nada sucede, el segundo, etcétera, etcétera. Ahora recuerden, ellos, permítanme decirlo de esta manera, todavía no eran cristianos, estaban dentro del paganismo. Sí, amén. Pero parecían un insulto. El nombre que sus padres le habían dado, porque era padre excelso. Bueno, pero si era padre excelso, ¿dónde estaba aunque sea un hijo de él? Sí, amén. Ahora, pero mire, aquí en Génesis 17, el Señor le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Amén. Con una letra ahí. Sí, amén. El hermano Branham dice que cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, dijo, le dio parte de su nombre. Sí, amén. ¿Por qué quién era? Elohim. Amén. H-I-M. Claro, Abraham no podía ser Elohim, él no podía usurpar el lugar de Dios. Amén. Pero él dice que le dio parte de su nombre. Sí, amén. Ahora, aquí es donde comienza algo. Porque mire lo que dice el profeta. Él le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Aquí es donde le da parte de su nombre, pero esto magnifica todavía el nombre que él tenía, Sí, amén. que quiere decir Padre de Naciones. Sí, amén. Ahora,
Pero aquí hay algo más importante todavía. Si el primer nombre que él tenía era Abraham, significaba Padre excelso, parece que el Señor magnifica aquello y le pone Padre de naciones. Amén. Ahora, ¿cómo podía él ser Padre de naciones? Recuerden, Génesis 17, él todavía no tenía Isaac. Pero ¿cómo Dios le puede decir Padre de naciones cuando no tenía ningún hijo? Pero que hay algo importante, miren, sabiduría contra fe, dijo el profeta. Abraham tenía 75 años de edad, vivió con su esposa desde que ella tenía, ambos eran jóvenes, ella era su media hermana, sin hijos. Ahora aquí está algo importante. Él era estéril. Él. Y ella era estéril. Ahora nosotros regularmente, cuando pensamos en estas cosas, pensamos en Sara. Pero aquí el profeta lo pone esto más complicado todavía. Que Abraham y Sara, los dos eran estériles. Entonces, ellos, hablando humanamente, tenían cero posibilidades de poder tener un hijo. Y con todo eso, el Señor le cambia el nombre y le llama Padre de Naciones. Eso para cualquier que me ha dicho, hermano, esto me suena como un insulto, no tengo ni un solo hijo, y tú me estás diciendo que yo voy a ser Padre de Naciones. Pero Dios no se equivoca con lo que está haciendo. Mire, yo creo, porque usted sabe que la Biblia dice que Sara dio una promesa, que cuando Sara le dijo a Abraham que tomara a su sierva Agar, Dios había comenzado a hacer algo en Abraham. Sí, amén. Eso es verdad, porque de otra manera hubiera tenido otra y otra y otra, y nunca hubiera sucedido nada. Además, mire, hay algo tremendo en cuanto a Sara. Usted sabe que Agar era una sierva, no era la esposa legítima. Después que Abraham enviuda, legalmente toma una esposa. Sí, amén, así es. El asunto es que en Crónicas, que es una de las pocas veces que la menciona, nunca le llama a su esposa. Le llama que era una concubina. Y legalmente eso no podría ser posible, porque su primera esposa había muerto, no era su concubina, era su esposa legal, pero delante de Dios, Dios solamente estaba mirando a Sara. ¡Aleluya! Ahora, mire, este fue un gran acontecimiento, ya que no importa cuán padre grande fuera, muy elevado, eminente el propósito, no es que solamente, sino es más bien que fuera padre de naciones. Pero otra cosa más importante, que a través de la simiente real de Abraham, el hermano Branham dijo, los judíos regularmente piensan que la simiente de Abraham era Isaac. Dijo, pero no era Isaac, era Jesucristo. Y a través de la simiente real de Abraham, nosotros también tuviéramos acceso al plan de salvación. Amén. Dice el profeta en el primer sello, fíjese, en los días de Abraham, primero se llamaba Abraham, y no les podían hacer el hijo hasta que su nombre fue cambiado a Abraham. Y Sarai, S-A-R-A-I, no tenía más que un vientre muerto hasta que su nombre fue cambiado a Sara. Pero aquí hay una cosa, no solamente fue cambiada el nombre de ella, sino que junto con el cambio de nombre vino un cambio de cuerpo. Sí, amén. Ahora, ¿por qué? Mire, yo he pensado en la Biblia acerca de ella. ¿Cuál fue la razón? Y el profeta dice, y bueno, yo creo que las mujeres saben eso. Bueno, claro, hoy en día hay cesárea y esas cosas, pero dijo el profeta de Dios que en un parto normal se requiere mucho esfuerzo de parte de la mujer. Dijo, y ella, para la edad que tenía, ella no podía soportar eso, así que Dios tuvo que cambiar. Amén. Mire, y Jesucristo es el mismo. ¿Usted se acuerda cuando el hermano Branham estaba ahí en la casa de Ferry Wright? Y que ella, mire, el profeta era un caballero, hay muchas cosas que él no dijo en la cinta, pero que uno las ha escuchado con hermanos que estaban junto con él. Cuando el hermano Branham, usted se acuerda, bueno, esto usted sí lo encuentra en la cinta, cuando él habló de aquella ardilla, creo que fue la séptima, y que el diácono en la noche, uno de sus diáconos de la iglesia dijo, Señor, y que él estaba oscureciendo y la estaba buscando entre la hojarasca y resulta que no la encuentra. Y ahora, ¿cómo les iba a probar ellos que esa séptima, escuchen, él pidió 3 y 3, pero Dios le dio una séptima como un regalo?
Amén. Entonces él va y el diácono en la noche ora, Señor, su propio diácono, digo el profeta, eso me lastimó. Así es. Señor, permite que nuestro hermano Branham encuentre la ardilla para que nosotros sepamos que lo que él está diciendo es verdad. Usted dice, eso dijo, sí, Señor. Hay hermanos, el profeta era un caballero, nunca lo dijo en la cinta, pero los que estaban de acompañantes con él no creyeron lo que él les había dicho de la aparición de ardillas. Eso, hermano Agustín, ¿dónde les enseñé? No lo hice, pero yo estaba en Jeffersonville, ¿no? Y escucha uno todo tipo de cosas. Pero ¿quién iba a pensar que una mujercita que a lo mejor no tenía ningún asunto en la playa, Aleluya. de pronto escucha y sale de la cocina y dice, hermano Branham, esto no es más que la verdad? Aleluya. Eso agradó al Espíritu Santo. El profeta le pone el mantel y le dice, hermana Katy, ¿qué es lo que quiere usted? Gloria a Dios. Viene a una hermana, a Edith, que está aquí en la silla de ruedas, siendo niña, está lisiada. Si usted quiere, el Señor la puede llevar. Ahora, mire, todo tiene un propósito. La hermana Katy dijo en su tiempo que ellos, desde niña, ella, Edith, la llevaron al tabernáculo y que el profeta oró por ella y nunca se levantó de la silla. Amén. ¿Usted ha leído esa historia? Amén. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios estaba esperando el tiempo y el momento. Dijo, ahí está tu hermana, ¿quieres que ella se levante? Tú eres una mujer pobre. ¿Quieres que aquí en tu regazo aparezcan $100,000? Tienes una madre enferma. ¿Quieres que el Señor la sane aquí? Si ella hubiera optado por cualquiera de esas opciones que ella tenía, hubiera recibido cualquier cosa. Pero aquí hay algo más. Y esto el hermano Branham solamente lo dijo una vez. Tu hermana Katy, o quieres ser restaurada a ser una mujer joven otra vez. Aleluya. Piense usted qué hubieran pensado los vecinos. Si yo hubiera optado por eso y al siguiente día o ese mismo día en la tarde ver una jovencita saliendo de aquella casa. Aleluya. Pero ella optó por lo mejor, optó por la salvación de sus hijos. Amén. Ahora, hermano, el mismo Dios que fue el que cambió a Sara, aquella mujer, era el mismo Dios que en este tiempo lo hubiera hecho a través de Aleluya. Aleluya. Sara fue cambiada. Después que vino el cambio de nombre, vino el cambio de cuerpo. Escuche, porque la lectura, estoy solamente tomando algunos ejemplos de la Biblia que el profeta nos dio, pero lo importante es llegar a nosotros. No nos haría mucho beneficio solamente estar pensando en lo que pasó allá, qué es lo que va a pasar hoy. Ahora, el siguiente ejemplo que el profeta nos da es Jacob. Bueno, Jacob había nacido con un mal nombre, lo cual es suplantador o engañador. Y él, por mucho tiempo, usted sabe cómo es que él engañó a su hermano en 2 ocasiones. Y por mucho tiempo él pensó que siempre se podía salir con la suya, hasta que un día encontró la horma de su zapato. ¿Con quién? Con su propio suegro. Pero Esaú no había olvidado aquel engaño y él venía tras él. Escuche. Y entonces, al ver al Jacob verse en ese aprieto, él sabía que aquella habilidad, entre comillas, que él tenía, ya no podía llegar muy lejos. Y entonces tuvo que buscar a Dios. Mire, hay un canto que dice que Jacob luchó con un ángel, y así dice en Oseas. Pero si usted nota en Génesis, la Biblia no dice que fue un ángel. Dice que fue con Dios mismo. Amén. Porque él llamó a aquel lugar Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. Ahora, ¿cómo puede explicarse usted que un ser humano como usted y como yo, finitos, etcétera, etcétera, puede luchar contra el Dios infinito, contra el Dios poderoso y no solamente vencerlo? Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Hay circunstancias, escuche, hay circunstancias que hacen, yo quiero decir que hacen, eso es lo que el profeta dijo, que hacen que Dios cambie de parecer. Usted dice, pero el profeta dijo que Dios no cambia de parecer respecto a su palabra. Permítame dar un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, eran tremendos. Hasta que llegó un momento después de que fueron a ver la tierra, a reconocerla,
regresan, como dice la King James, regresan con un reporte maligno. Y entonces el Señor parecía que ya lo tenían fastidiado de cada cosa, cada reclamo, hasta que un día el Señor le dijo a Moisés, mira, hazte a un lado, yo voy a destruir a este pueblo y voy a levantar una nueva generación. Lo ha leído usted en la Biblia. La Biblia dice, ahora Moisés sabía lo que aquel pueblo le había costado. Él tenía que tener argumentos suficientemente poderosos para hacer cambiar el parecer de Dios. Amén. Y la Biblia nos dice cuáles fueron sus argumentos. Señor, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar los egipcios? Que como un niño que es caprichoso, que se fastidió con ellos y al fin los destruyó. Y dijo, pero antes de eso, Señor, si vas a destruirlos, tienes que pasar por mí. Amén. El profeta dice, esa es la primera vez que un hombre le dice a Dios, escuche, cómo hacer mejor las cosas. Usted no le Amén. Es la primera. Hermano, ¿cómo un hombre le puede decir a Dios? ¿Quién de nosotros podemos decirle a Dios cómo hacer mejor las cosas? Pero un profeta le dijo a Dios cómo debería de hacer mejor las cosas y Dios, pero yo quiero decir esto con reverencia, y Dios escuchó y atendió a la voz de Moisés. Amén. Ahora, Israel, después de ser un engañador y un suplantador, su nombre le fue cambiado en Génesis 32. Y mire, en un principio, cada vez que Dios se identificaba a sí mismo, les decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de quién. Él nunca dijo que era el Dios de Israel. Siempre que él habla en ese sentido, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero después Dios honró el nombre de aquella victoria, porque después el pueblo que salió de Egipto nunca más fueron llamados el pueblo de Jacob. ¿Cómo fueron llamados? El pueblo de Israel. Y Dios, para preservar y que a ellos nunca se les olvidara lo que había sucedido allí en la antigüedad, hoy en día hay una nación debajo del cielo que está en Asia y no se llama Jacob. Es la nación de Israel. Ahora dice el hermano Branham, dice Jacob significa suplantador, engañador, y eso fue lo que él hizo. Se puso una piel de oveja y engañó a su padre, quien era profeta, para obtener la primogenitura. Puso varas de álamo verde en el agua y las descortezó para que se viera lo blanco del palo, y así hizo que las vacas y las ovejas preñadas parieran becerros y ovejas listados, pintados y salpicados de diversos colores. Era nada menos que un engañador. Pero una cierta noche se agarró de algo verdaderamente real, y él supo que era algo real y se mantuvo allí y se agarró hasta el amanecer, hasta que venció, y su nombre fue cambiado a Israel, lo cual significa un príncipe con Dios. Sí, amén. Aleluya. Ahora, el siguiente que el profeta nos habla es Pedro. Mire, la gente, así como hoy en día, porque los espíritus no mueren, la gente siempre quiere encontrar contradicciones en la Biblia, pero no las hay. En nuestra falta de entendimiento, contándome yo mismo, lo que a veces no nos permite entender la Escritura. Amén. Porque Mateo dice que Jesús fue caminando hasta las playas, ahí quizá mojándoles en las sandalias del mar de Galilea, y le dice, Pedro, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Eso es lo que dice Mateo. Amén. Pero Juan dice otra cosa. Juan, que en el capítulo 1 dice que Andrés, el hermano de Simón, lo invitó al culto. ¿Lo ha leído en Juan 1? Y mientras él iba entrando, dice el hermano Branham que Jesús estaba ministrando la fila de oración y de pronto se detiene y comienza a mirar en la audiencia y señala a aquel hombre que acababa de llegar y le dijo, Pedro, o tú eres Simón. Mire, le dice de esta manera, déjeme ver aquí que no debo tener la cita. Él le dice, Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás. Hay solamente 3 ocasiones en las cuales Jesús le llama de esa manera a Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y cada una de ellas tiene un significado.
La primera es esta, cuando le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí pues dijo el profeta, le cambió el nombre. Pero ¿dónde más? Mire, en Mateo es una escritura muy conocida, Mateo el capítulo 16. Sí, amén. En una ocasión Jesús les preguntó a sus seguidores, ¿qué es lo que dice la gente que es El Hijo del Hombre. que es el Hijo del Hombre? Cada uno de ellos tenía su opinión. Así como si uno le preguntara, ¿quién dice la gente que es William Branham? Amén. Cada persona tiene su opinión. Pero ahora el asunto llegó más cerca, ya no a lo que la gente pensaba, sino que era lo que ellos pensaban. Dígame. Y cuando Jesús les hace esa pregunta, Pedro levanta la mano y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne y sangre. O sea, cuando a Pedro le es cambiado el nombre, Jesús lo llama de esa manera. La vez que Pedro tiene esa revelación de quién era Jesús, lo llama de igual manera. La tercera vez es después de la resurrección. Usted sabe, Jesús estaba con sus discípulos ya casi para irse y se dirige a Pedro, aquel hombre que lo había traicionado apenas unos cuantos días atrás. Pero quiero decirle algo. Jesús, después de su resurrección, claro, fueron dos mujeres las que se dieron cuenta, luego Pedro y Juan, pero aquí hay algo. Creo que San Marcos es el único que dice, después de que él se les aparece a las mujeres, del único que Jesús menciona por nombre es a Pedro. Dijo, y decid a mis discípulos y a Pedro que yo los voy a encontrar en Galilea. Pero mire, Jesús ya casi para irse, le pregunta a Pedro, y esa escritura es muy conocida, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Así es como dice la Biblia. Esas tres lugares tienen algo especial. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mire, nosotros cuando leemos la Biblia realmente no le encontramos mucho sentido. Cuando le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, nuestra Biblia no hace ninguna diferencia. Si usted y yo fuéramos al griego, lo que Jesús le está diciendo es, Simón, hijo de Jonás, ágape en mí, quiere decir, ¿me amas? Con amor ágape. Simón le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Pero él no le contestó igual. Nuestra Biblia, en inglés y en español, no hace ninguna diferencia. Pero Pedro le contesta, sí, Señor, filio sí, que quiere decir, sí, yo te amo, pero con amor filio. Jesús le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con amor divino, con amor ágape. Y Simón le vuelve a contestar de la misma manera, Señor, tú sabes que yo te amo con amor filio. La tercera ocasión que Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, él condesciende y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor filio? Por eso dice la Biblia que Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque lo que Jesús le estaba demandando, él no había sido capaz de dar la medida. Pero con todo y eso, Jesús nunca lo condenó. Por eso cuando Jesús condesciende al nivel de Pedro y le dice, Pedro, tú me amas con amor filio, dice la Biblia que Pedro se entristeció. La Biblia dice que le haya preguntado una tercera vez, pero fue en la manera que Jesús le preguntó. Esas son las tres veces en todos los evangelios en las cuales Jesús se refiere a él como Simón, hijo de Jonás. Aleluya. Dice el profeta en el primer sello, Simón era un pescador, pero cuando su fe captó y supo que ese era Jesús, cuando le dijo que era el Mesías y le había dicho su nombre y el nombre de su padre, entonces él fue vencido y su nombre fue cambiado de Simón a Pedro. El siguiente que el profeta nos habla es de Pablo. Y en Hechos 13:19 es la única cita donde aparecen esos dos nombres juntos, primero Saulo y después Pablo. Y dice el profeta, Saulo, un buen hombre. Saúl en una ocasión fue el rey de Israel, pero él, un Saulo, no era apropiado para un apóstol. Podía ser correcto para un rey, pero no para un apóstol. Así que Jesús le cambió el nombre de ¿qué? De Saulo a Pablo. Dígame. Finalmente,
hablemos de Jesucristo mismo. Mire, el hermano Branham dice, y así lo dice la Biblia, que Jesús por todo el Antiguo Testamento, Dios, él tuvo 7 nombres relativos compuestos. Pero después se le conocía también como Elohim, el Adonai, etc. Pero cuando el ángel le habla a María, él le dice en Mateo 1:21, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, amén. Entonces, es solamente en el nombre de Jesucristo que nosotros tenemos redención. Pero quiero decirle algo. Si la persona solamente se bautiza en el nombre de Jesús, eso no es suficiente. ¿Es verdad? Eso es lo que el hermano Branham dijo. Mire, yo conozco muchos hermanos que han venido de la iglesia apostólica y cuando vienen al mensaje están renuentes a rebautizar. Porque dicen, no, hermano, yo ya fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Mire, bueno, le voy a leer lo que el profeta dice. Dice, cuando bautizan solamente en el nombre de Jesús, eso está equivocado. Simplemente te bautizo en el nombre de Jesús. Eso está completamente equivocado. Yo conozco a muchos que se llaman Jesús. Sí, amén. Los países latinos están llenos de ellos, Jesús, pero este es el Señor Jesucristo. Dice exactamente quién es Él. Sí, amén. Ahora, la gente que se rehúsa, y yo incluso conozco ministros, a ser bautizados de nuevo porque vienen de la iglesia apostólica, porque es una iglesia unitaria, porque ya fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, quiero decirle que eso está incompleto. Así es, amén. Porque Dios trajo su luz poco a poco. Mire, yo hace muchos años escuchaba al hermano Branham cuando él dijo que él podía probar por la Biblia en donde dijo él, hasta qué edad o hasta qué tiempo ellos bautizaron, hablando de la iglesia primitiva, en el nombre de Jesucristo. Y eso es verdad, porque en Éfeso el Señor les dice, tú has trabajado por mi nombre. Amén. En Pérgamo dice, tú retienes mi nombre. Eso quiere decir que alguien se los estaba tratando de arrebatar. Sí, amén. En Sardis, que es la edad de Lutero, le dice, tú tienes nombre que vives pero estás muerto. Ya el nombre de Jesucristo había desaparecido. Pero en Filadelfia, la Biblia dice que el Señor les dijo, y no han negado mi nombre. Ahora, ¿cómo puedo yo entender que en una edad como la de Filadelfia, que fue una edad trinitaria todavía, aquí vuelve a aparecer el nombre de Jesucristo? Usted sabe que el profeta dijo que las edades de la iglesia no se cortan así como termina aquí el borde de este púlpito. Él dijo que se van traslapando. Sí, amén. O sea, en el traslape de Filadelfia y la Odisea es cuando vuelve a aparecer otra vez el nombre. Amén. El movimiento pentecostal produjo 2 ramas. La rama trinitaria con las asambleas de Dios y la rama unitaria con lo solo Jesús. Los solo Jesús estaban suficientemente satisfechos con saber que ellos ya habían descubierto el bautismo, pero solamente en el nombre de Jesús. Luego viene esta iglesia, la iglesia apostólica, y ellos se ufanaban a decir, no, nosotros no solamente tenemos el nombre de Jesús, pero tenemos el nombre de Jesucristo. Pero quiero decirle algo, la revelación para esta edad presente es que la persona debe ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso si alguien viene de la iglesia apostólica y piensa que está correctamente bautizado, no está completamente bautizado de acuerdo a la revelación del día presente. Pero mira, aquí es donde quiero llegar. ¿Sabe usted que dijo el hermano Branham que el nombre de Jesús es un nombre humano? Así es. Hay al menos 8 citas para corroborar eso. Yo solamente le voy a leer de Hebreos capítulo 1, donde dice el profeta, Él está aquí ahora. Yo voy a mostrarles a ustedes que Él está aquí, y entonces ustedes verán quién es el Hijo. Ese era Jesús antes que Él tuviera el nombre humano de Jesús. Eso es lo que el profeta dice. Así es. Mire, pero cuando Jesús primeramente venció en el Getsemaní, ¿cuántos saben eso? Amén. Mire, el profeta de Dios dice que Jesús, él tenía el derecho a tener una esposa, hablando de una esposa natural, y a tener un hogar. ¿Usted ha leído eso? Una adopción.
y en demonología. Dice, Jesús tenía derecho a tener un esposo. Así es, hermano. Por eso, mire, el asunto del código da Vinci es una mentira que el diablo le dijo a este hombre que Jesús, que él solamente cuando estaba en la cruz estaba fingiendo, pero que realmente él nunca murió, que le dieron como un sedante y como que estaba muerto, y entonces lo bajaron y después fue y se casó con María Magdalena y se fueron a vivir muy felices a la India. Esa es una mentira, pero está tan cerca de la verdad, porque Jesús tenía derecho a eso. Eso es lo que dijo el hermano. Así es. Tenía derecho a tener una esposa y a tener un hogar, pero dijo el profeta, estas son las palabras más dulces que alguna vez yo he escuchado de los labios de Jesús. Y es cuando dijo, Padre, yo por ellos, ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros. Él rechazó a tener una esposa y tener un hogar. Por ellos yo me santifico. Así dijo. Ahora, pero ¿qué pasó en el Getsemaní? El profeta dice, mire, la gran diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros no conocemos lo que nos depara el futuro. Cierto. Absolutamente nada. Solamente Jesús sabía que había sido el antes, en el pasado, que era ahora y que iba a ser en el futuro. En una ocasión, él orando al Padre dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve en ti. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuera. El único que sabía dónde había estado antes de venir aquí a la tierra fue Jesús. Sí, amén. Pero él también, con tiempo les advirtió a sus discípulos que iba a ser muerto. Nosotros cuando vemos cualquier película y cuando es por primera vez, estamos a lo mejor en el filo de la silla pensando, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué escena es la que sigue? Jesús sabía cuál era la siguiente escena. Amén. Cuando él llegó al Getsemaní, sabía para qué estaba allí. Amén. Pero aquí hay una cosa preciosa, Jesús nunca fue obligado ni persuadido a ir al Calvario. Mire, si como dijo el profeta, Jesús tenía derecho de tener una esposa, ¿qué estaría pasando por la mente de Jesús cuando estaba en el Getsemaní? Mire, Lucas, y solo Lucas, siendo, para mí es mi evangelio favorito, tiene tantas cosas tan tremendas ese evangelio, pero bueno, no ese es el tema. Lucas, siendo un médico, fue el único que dijo que gotas de sangre estaban saliendo por el rostro de Jesús. ¿Es verdad? Si Lucas no lo hubiera escrito, nosotros no supiéramos eso. Cierto. Si Lucas no hubiera escrito el único evangelio cuando él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, nosotros no hubiéramos sabido que esas palabras salieron de los labios de Jesús. Cierto. Pero regresando al Getsemaní, Jesús estaba sudando. Esa no fue una manera metafórica de decir algo, fue algo real. La ciencia hoy en día ha descubierto que eso es real, le llaman hematohidrosis. ¿Qué es eso? ¿Cómo se produce? Es cuando por causa de una ansiedad, por causa de algo que está en el ser humano, usted sabe, los vasos sanguíneos se comienzan a dilatar y se comienzan a contraer, que están haciendo esto de tal manera que del esfuerzo que se está haciendo, los vasos sanguíneos se colapsan. ¿Sabe lo que es eso? Se rompen. Y entonces nosotros, por ejemplo, el sudor tiene una vía natural para salir de nuestro cuerpo. ¿Cuál es? Los poros. Cuando aquello sucede, la sangre busca una vía natural para salir al exterior. Y eso fue exactamente lo que estaba sucediendo con Jesús en el Getsemaní. Eso está probado aún científicamente. Porque él dice, no, ¿cómo podría suceder? Sí, señor, cualquier médico, yo he platicado con ellos, cualquier médico, si usted le dice, oiga, ¿qué es la hematohidrosis? Él inmediatamente le va a decir de lo que se trata. Ahora, mire, la Biblia dice que Jesús venció el infierno, a la muerte, etc. Pero la real victoria de Jesús ni siquiera fue allá. La real victoria de Jesús fue ¿dónde? En el Getsemaní. Porque si él se hubiera negado a seguir la parte, perdón por decirlo de esa manera, la siguiente escena de la película, usted y yo en esta tarde estuviéramos perdidos sin ninguna esperanza. Pero no fue fácil, por eso es que dijo, Señor,
si puedes, pasa de mí esta copa. Ahí estaba entre, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero digo el profeta Jesús, siendo el Cordero de Dios, se sujetó a la paloma, al Espíritu Santo. Hermano, cuando él dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, la decisión ya estaba tomada. Todo lo demás era sencillamente seguir la secuencia de lo que iba a suceder. Amén. Amén. Pero, mire lo que dice el hermano Brennan. O lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Sí, amén. Mire, yo sé que esto de nombre nuevo a nosotros como latinos nos causa escozor por cosas que sucedieron atrás. Un individuo hace 40 años dijo que él sabía quién era el nombre nuevo de Dios, cuál era el nombre nuevo de Dios. Sabemos que esa es una mentira. Pero el hecho de que alguien haya tergiversado la verdad, eso no invalida la genuina verdad. Amén, así es. Amén. La Biblia dice aquí que Jesús tiene un nombre nuevo. Sí, amén. Dice que, pues, hermano, pero es que esto no va, bueno, yo no sé cuántos tienen aquí 40 años en el mensaje, pero eso es lo que hace 40 años hizo tanta cosa aquí dentro de los creyentes, principalmente los latinos, pero hay una verdad en esto. Mira, el profeta dice en el primer sello, párrafo 283 y 284, y Jesús, su nombre sobre la tierra era Redentor, Jesús. Cuando él estuvo en la tierra, él era Redentor, correcto, pero cuando él conquistó la muerte y el infierno, los venció y ascendió a lo alto, entonces recibió un nuevo nombre. Sí, amén. Entonces, lo que está diciendo el hermano Ronald corrobora lo que dice la Biblia. Amén. Pero quizás usted se pregunta, hermano, entonces, ¿cuál es el nuevo nombre del Señor? Mire, el nombre que el ángel le dio a María para que así fuera llamado Jesús, dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Sí, amén. En esta noche, mientras haya un pecador que necesite salvación, mientras haya un recaído que necesite ser restaurado, mientras haya un enfermo que necesite ser sanado, el nombre de Jesucristo sigue siendo efectivo. Sí, amén. Por decir, hermano, usted está predicando otra cosa. No, estoy predicando lo que el profeta dice. Pero eso no quiere decir que Jesús no tenga un nombre nuevo. Ahora, si la Biblia dice eso, ¿por qué nosotros no lo sabemos? Mire lo que dice el profeta ahí mismo en el primer sello: será revelado en los truenos. Sí, amén. Mire, los truenos traen tres cosas. Una, revelan el nombre nuevo de Dios. Dos, traen un avivamiento a la novia. Eso es lo que dijo el hermano Brian en los sellos. Y tercero, traen la fe de Ra. Sí, amén. Yo escucho mucha gente que dice, hermano, es que el hermano Brian dijo que está en los mensajes. Hermano, hay gente que tiene 50 años leyendo los mismos folletos que usted y yo leemos. ¿Y por qué no tienen fe de Ra? Una cosa es que la gente presuma reclamando tener algo que no tiene. Eso es verdad. Sí, amén. Porque eso tiene que venir bajo un ministerio. Por eso, el nombre nuevo de Dios será revelado en los truenos. Sí, amén. Termino. Pero ¿qué acerca de nosotros? La escritura que tomamos al principio, el Señor dice que también a nosotros nos va a dar una piedra escalante. ¿Qué es una piedra? Es una revelación. Amén. En el cual está nuestro nuevo nombre. Ya no el que nos pusieron, bueno, al menos a mí, quizá tomado el calendario, sino el nombre con el cual el Señor nos conoció. Miren, la resurrección. La resurrección no es algo, usted sabe, al azar. Regresemos al principio. Cuando Dios puso a Adán como un Dios amateur aquí en la tierra, Sí, amén. le dio un libro. El hermano Brennan dice que el libro de la vida del Cordero y el libro de la redención son el mismo libro. Sí, es. Le dijo a Adán, porque recuerde, la comisión fue a ellos, multiplicar y llenar la tierra. Por eso, cuando la serpiente vino a Eva, ella tenía un conocimiento de aquello. Porque ella
sin duda alguna, aquí estamos nosotros aún para saber eso, la tierra fue multiplicada de tal manera que hoy en día hay 7 billones de seres humanos, más que los que nacieron en el tiempo que tengo yo aquí hablando. Amén. Pero ninguno de ellos vino bajo la voluntad perfecta, o sea, ese mandamiento nunca lo pudo cumplir Adán, Así es. porque la serpiente le ganó. Eso es verdad. Ahora, el Señor le dio el libro a Adán, porque el profeta dijo que las teofanías están en el cielo. Así es. Él iba a llamar a las teofanías, no las creó Adán, las teofanías las creó Dios. Él iba a llamar a las hermanos. Eso es lo que dice en el profeta de Dios en el mensaje: ¿quién es este Melquisedec? Eso es lo que va a suceder uno de estos Amén. días. Así es. Amén. Iba a llamar a las teofanías. Adán iba a tomar del polvo de la tierra, aquella teofanía iba a entrar en aquel cuerpo y allí iban a aparecer los hijos de Dios. Pero escuchen, Adán tenía un registro de aquellos nombres, porque los nombres no fueron escritos en el huerto del Edén. Dice la Biblia que los nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Hermano, Dios tuvo tanta confianza en el hombre que le dijo: aquí está el libro, aquí Aleluya. están los nombres, y solamente estos nombres, ahora había cosas que él no sabía, solamente estos nombres son los que tú vas a traer a existencia. Pero entró el pecado y todos absolutamente vivimos bajo la voluntad permisiva de Dios. Sí, amén. El profeta dice en la brecha, porque dice que Satanás hizo un canje. ¿Sabe lo que es un canje? Bueno, intentó hacerlo. Yo te doy esto y tú me das aquello. Entonces, ¿cuál era el canje? Satanás, dijo el profeta, le ofreció sabiduría a Eva porque él quería el libro. Ahora, mire, por eso Satanás hoy en día, él es el inquilino, pero no es el dueño de esta casa. Amén. Porque esta tierra, dijo Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir esta tierra por Sí, herencia. amén. Por eso, por razón, el hermano Branham dice que en Mateo 4, cuando Jesús le ofrece los reinos de esta tierra, dijo, o Satanás, mejor dicho, se los ofrece a Jesús, él se lo rechaza, porque él sabía que un día los iba a recibir. Por eso en Apocalipsis 11 habla de eso, dice que los reinos han venido a ser los reinos del Señor y de su Cristo. Sí, amén. Ahora, bueno, ¿qué pasó? Cuando Satanás tenía la mano, estaba tan contento que estaba casi a punto de recibir el libro, otra mano viene y antes de que el libro caiga en las manos, viene y lo arrebata. Sí, amén. ¿Quién era? Era el dueño original de ese libro. Aleluya. Sí, amén. Ese libro, por mucho tiempo, estuvo en las manos de Dios